Bueno. Buenas tardes, hermano. Me agarraron aquí rápido preparando, es que esto se tarda en abrir bien. Buenas tardes, Roberto. Hoy sí te encargo agua. Una botella, o té, si quieren, o una coca, no sé. No sé. Agua, por favor. Bueno, hermanos, vamos a hacer continuación a lo que estábamos hablando la semana pasada. Vamos a ver. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Sí recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Hablábamos de lo que era el amor, ¿verdad? Y estábamos platicando sobre lo que era aclarar lo que la Biblia define como el amor. En realidad no es como el ser humano lo ve, o por lo menos no es esa emoción que puede ser momentánea, pasajera o permanente en las emociones del ser humano, sino que es una esencia de lo que es Dios. Dice la Biblia que Dios es amor. Sin embargo, el hombre a veces quiere crear a Dios a la imagen suya, y dice, pues qué conveniente, ¿no?, de que Dios sea amor, pero no funcionan las cosas así, sino nosotros siendo una imagen de Él, una de nuestras emociones es esa. Sin embargo, somos llamados a vivir de manera continua de esa manera. Cuando hablaba mi papá, hasta se me adelantó en unos versículos ahí que yo iba a mencionar ahorita, que están en Romanos. Y no nada más vienen en Romanos, sino en muchas partes del Nuevo Testamento habla precisamente sobre las autoridades. De que debemos de respetarlas, someternos a ellas. No significa que vamos a estar en acuerdo siempre con lo que hacen o dicen, ya que si una autoridad no está siguiendo lo que serían los parámetros bíblicos, pues nosotros debemos de orar precisamente para que se corrija, ¿no? Y Dios creó algo muy interesante en la nación en que vivimos, que se llama democracia. Bueno, lo creó por medio de los griegos, ¿verdad? Y yo creo que puso esa forma de pensar, esa manera de elegir a nuestros gobernantes, precisamente porque nos está dando la oportunidad de nosotros cambiar a alguien que vemos que no está siguiendo los pasos de Dios. Siempre durante 6 años, de manera chistosa, ¿no?, a veces nos burlamos del presidente y del gobernador y del alcalde y de todos, porque a veces, la mayoría de las veces, trabajan para su propio interés. Y no siempre, como les he dicho, yo lo he vivido, lo he visto, no todo es malo ni todo es bueno. Y ningún partido es el mejor ni ninguno es el peor. Hay de todo. Ándale, tú sí sabes. Desde dieta no, Frío caliente. Acá fría. Es gracias. Gracias. Entonces, siendo nuestro gobierno siendo creado por seres o formado por seres humanos, pues van a fallar, y por eso tenemos que orar por ellos. Inclusive si nosotros leemos Primera de Pedro 2:17, encaja con lo que acaba de mencionar ahorita mi papá. Bueno, no sé si lo tienen ahí arriba. Primera de Pedro 2:17. Y es continuación de lo que estábamos hablando la semana pasada. Dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, dice, temed a Dios y honrad al rey. En otras traducciones dice honrad al emperador, etcétera, ¿no? Dice honrad al rey.
Y esa es nuestra obligación, porque eso también es parte de lo que es la definición de amor, es darle honra a quien la merece. Nosotros veíamos la semana pasada cómo el ser humano equivocadamente define el amor pensando que es nada más una emoción o lo que siente en ese momento. Por eso era muy fácil torcer la definición correcta y empezar a entrar en áreas donde no tiene nada que ver, como lo es el homosexualismo, ¿no? Ay, es que mientras se sientan amor ya es válido, ¿no? Déjalos que se amen, no estamos en contra del amor. Y luego ponen un arco iris también y que se ve muy bonito, pero no saben lo que representa ese arco iris, es lo interesante, ¿verdad? Ese arco iris representa juicio a la humanidad precisamente por esa actitud homosexual, pero no saben ni lo que estaban haciendo y lo utilizan como un símbolo de su libertad, de su preferencia, confundiendo una actividad con lo que es en realidad el amor. En la Biblia da muchos ejemplos de lo que es el amor. Una inclusive de las cosas que utilizaban muchos los pro homosexuales es la relación que tenía el rey David con Jonatán. Y dice la Biblia que se amaban mucho. Sí, pero no significa que andaban haciendo cosas que no debían, ¿verdad? Yo amo a todos mis hermanos aquí varones, pero yo no me ando besando con ellos, ¿verdad, hermanos? No, ¿verdad? Eso no es lo mismo, no se confundan. Es el error que comete el ser humano al creer que el amor es así. Entonces, si el amor de Dios, siendo tan grande, inclusive tiene lugar para poder traer juicio al hombre, entonces debemos de nosotros preocuparnos realmente qué estamos haciendo. Algo que hacemos a medida muy equivocadamente es utilizar eso que le llama a Dios libre albedrío. El libre albedrío es la licencia que nos da para poder hacer lo que querramos. Dios no va a imponer su forma de pensar en el hombre. Él dice, los que quieran estar conmigo, que me sigan, y los que no. Ese es tu libre albedrío. Entonces nosotros podemos escoger seguirlo o no seguirlo. La vez pasada les hablaba sobre la ley de Dios, que equivocadamente el creyente en los últimos años piensa que la ley de Dios, o desde hace muchos años, inclusive fue algo que inició con el catolicismo, que era que la ley de Dios ya no era válida, ¿verdad? Dice, no, es que la ley de Dios se invalidó en el momento que Jesús murió por nosotros, porque hay otro versículo por ahí que dice que la ley nos condenaba. Pues sí, la ley nos condena precisamente porque como nosotros no la cumplimos. Sí, si yo me paso un alto, la ley me condena ¿a qué? A una multa. ¿Y por qué me multan? Dice, porque si te lo pasas y no te fijas, puedes chocar, puedes matar a alguien. La ley dice que no puedo yo tomar alcohol, embriagarme y manejar un auto. ¿Por qué? Porque pierdes la capacidad para distinguir distancias, para poder enfocar. Andas como en un estado de sueño y no sabes qué es real, qué está aquí, qué está allá, no sabes. Entonces te dice la ley, no puedes manejar así. Y cuando chocan, ay, pero es que me equivoqué, no te preocupes, déjame pagar una multa y con eso se acaba. Pero dice la ley, no, tienes que pagar las consecuencias. Si mataste a alguien, peor. Sí, es como estaba viendo yo un video que salió esta semana de que asaltan a un general o ex general allá en Tepito, no sé por dónde, allá en el sur, allá todo, para mí todo es Tepito, todos los tianguis, ¿verdad? Todos les llamo Tepito, no sé dónde era, pero yo sé que era en el sur por el acento. Y entonces asalta un vago a un general, y el general traía pistola y se lo echa en defensa personal. Dice, oye, pues si traes pistola y eres militar y alguien te asalta, pues le vas a sacar la pistola, ¿no crees? Es igual a un policía, llegan y le sacas una pistola a un policía, pues el policía va a sacar la suya y a ver quién queda. Al otro lado pasa lo mismo, ¿no? Llega a la línea tú y póntele difícil a uno de los oficiales y te van a sacar como 20 pistolas. Y si no haces lo que te dice, te van a disparar. Entonces le disparan al vago que estaba asaltando al general y nada más oía en el video, ya déjalo. Hasta me moría más por el acento, me moría de la risa por el acento. Ya déjalo, dice. Y sacaron un meme que dicen que ¿por qué matas a mi hijo si es ladrón honrado?
Sí, o sea, es absurdo, pues la ley dice que no andes asaltando, que no andes con pistola en la calle, que no estés robando. Se topó con la persona equivocada en el momento equivocado. Entonces dicen, llega la mamá y se queja, mataste a mi hijo. ¿Y qué esperabas? Rompió la ley. No era por falta de amor que el general, porque yo estaba viendo el video, estaba el tipo abajo y como que se quiso levantar y el general dijo, no, vas para abajo, y le volvió a disparar y ahí con eso acabó. ¡Qué feo! Sin embargo, estaba rompiendo la ley y los generales o los militares no son de esos que se tocan el corazón. Ellos están entrenados a reaccionar. Sí, el policía es diferente. Ellos son esos son de prevención. Los militares son de acción y para acabar con el problema. Y de la misma manera nosotros podemos entender que Dios era igual. Dice, cuando el hombre había pecado, en los tiempos de Noé, mandó juicio a la tierra, porque estaba violando su ley. ¿Faltaba amor de Dios? No, porque Dios le daba la oportunidad al hombre a cambiar. ¿Qué le dijo a Noé? Durante 100 años estuvo construyendo Noé el arca. Y Noé, dice la Biblia, que les predicaba. ¿Y qué hacían cuando les predicaba? Se burlaban de él. ¿Le dio la oportunidad al hombre a reaccionar y a cambiar? Sí lo hizo, ¿no? Durante 100 años. En el momento que llegó el diluvio, todos, déjame entrar. No, pues ya tuviste 100 años de oportunidad para pensarla y no quisiste hacer caso. Fue misericordioso Dios en tardarse en mandar el diluvio. Y a veces me pongo a pensar cómo la creación de Dios está tan bien hecha para que manejar sus planes, que es increíble, es impresionante. Sí, especialmente que me dedico a la construcción, veo los materiales de construcción y digo, mira cómo están creados de cierta manera que cierto elemento de cierto tamaño en proporción al tamaño humano tiene una resistencia exacta para que nos dé, por ejemplo, un salón así. Si tuviera un poquito menos de resistencia no cabríamos acá adentro, estuviera muy reducido porque el acero no estuviera lo suficientemente fuerte. Lo hace el Señor, el acero más fuerte, y es muy difícil de moldear, es muy difícil hacerlo y darle forma para poder hacer edificios. Igual la madera, los árboles, el diámetro del árbol, el tamaño, la longitud, etcétera, están diseñados exactamente. Entonces yo me quedaba pensando con Noé, mira cómo lo creó Dios a los árboles con los que hizo el arca, de que se tardó 100 años por el tamaño, las herramientas que tenía. Fue suficiente tiempo para que la terminara y para poderle dar misericordia a la tierra para que se arrepienta. No fue algo que vino de la noche a la mañana, no se le apareció un arca. Sin embargo, Dios es paciente para con el hombre, pero nosotros rompemos o violamos ese libre albedrío y nosotros decimos, no, yo no te voy a hacer caso, Dios. Pero la Biblia dice que en 1 de Juan 4:10 dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros primero y nos envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. Él ya nos conocía, ya sabía de nosotros, ya sabía qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacer. Inclusive dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya nos conocía y ya nos tenía escogidos, ya sabía quién iba a estar aquí en este momento sentado. Y la vida es un camino, el apóstol Pablo lo comparaba con una carrera, ¿no? Dice, he terminado la carrera, dice, he guardado la fe. Sin embargo, en esa vida que tenemos altibajos. Por eso Dios es paciente, porque Dios no va a agarrar y decir, o no lo hace de esta manera que dice, cometí un pecado, en este momento me lo voy a echar. No, es paciente. Pero creó la ley precisamente para que nosotros pudiésemos seguir una serie de parámetros para vivir. Cuando el corazón del hombre se distancia de Dios o se separa de Dios, eso que le llaman ese pecado, o eso que se le llama, que esa separación de Dios le llama la Biblia iniquidad. La Biblia hay muchísimos versículos que hablan sobre la iniquidad. Y la iniquidad es algo que en esencia viene del corazón del hombre. No es algo no es una enfermedad que se aparece, es algo que viene del corazón del hombre. El hombre que desafía a Dios y que voluntariamente dice, yo no lo voy a seguir, yo voy a
a alejarme de Él. Si Él me dice que yo vaya para la izquierda, con tal de darle la contra, me voy a ir para la derecha. Así funciona el hombre, así funciona el ser humano. Por eso es que dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Porque ¿qué es lo que determina que sea una persona escogida? No, el hecho de que realmente de manera voluntaria sigue lo que serían los patrones de conducta de Dios. La Biblia dice que en obediencia a la verdad habéis sido purificados, en obediencia a la verdad hemos sido purificados en vuestras almas para un amor sincero, de hermanos amados unos a otros entrañablemente, con corazón puro. Y el amar, a veces pensamos, debo de sentir yo algo bonito para mi hermano. ¿Cuántos se han peleado con alguien de aquí o se han molestado con alguien de aquí? Generalmente en las iglesias uno que otro se molesta con el hermano, un hermano u otro, y casi todos con el pastor, ¿verdad? Entre ustedes uno que otro, pero todos con el pastor, porque luego les dice lo que no les gusta oír. Entonces se molestan, no, pero ¿cómo? No estuve de acuerdo, o no me saludó, o se enojan siempre con el pastor, porque entre más predica, más se enojan con él. Por eso de repente vas a predicar, no, que predique Blanca para que se enojen con Blanca, o que predique Yamil. Pero poco a poco se va a estar agarrando enemigos. No, si dices la verdad te vas a ganar enemigos, porque la verdad al hombre inicuo no le gusta. Pero el amor que viene de Dios es decir la verdad. Decir la verdad de acuerdo a qué, a lo que dice la palabra, no a mi opinión, no a lo que yo piense que sea una verdad, sino a lo que dice la Biblia. Por eso yo les decía la semana pasada, cuando aquellas personas que descartan la ley de Dios, que dicen, no, ya fue descartada, y de repente te dicen, no hagas esto, ¿dónde dice? Es que en el Antiguo Testamento, no, tú dices que fue descartada. Yo me acuerdo de chico, siempre les cuento de mis experiencias de cuando era niño, porque yo creo que con los años hemos roto con ciertos paradigmas que nos han creado, inclusive en las denominaciones, ¿no? Especialmente cuando creces en una congregación o atiendes a una iglesia con cierta denominación, ya sean los bautistas creen una cosa, los pentecostales otra, los presbiterianos otros, los metodistas otros. Y tienen una forma de pensar que es en realidad su doctrina personal o doctrina que ellos tienen de acuerdo a alguien por ahí que escribió un libro y se creó una serie de reglas. Entonces dice, estas son la serie de reglas, estas son la doctrina que siguen los bautistas. Y yo fui a una preparatoria al otro lado, era privada, era de bautistas. Y era súper estricto, no porque eran estrictos para mantener cierta disciplina, sino eran estrictos porque así pensaban los bautistas. Me acuerdo que llegaba en el carro y se tenía la música muy fuerte, ya era en serio así exagerado, ya no era de Dios. Como que a ciertos decibeles dejaba de ser santa la música y se convertía en mundana. Sí, llegaba a cierto, no, es que está muy alto, esto ya es mundano. A ver, ¿dónde dice que? Déjame sacar un aparatito para medir los decibeles. A ver, ¿en dónde? ¿En cuántos decibeles es santo y cuánto ya pasa lo mundano? A ver, descríbeme. Y luego te decían, llevaba ciertos colores de ropa. Es que esos colores son mundanos. En el arco iris, ¿dónde veo los colores? A ver, ¿dónde empiezan los colores santos y dónde terminan los santos y empiezan los mundanos? Porque si usabas colores muy brillantes, ya te decían, esos colores ya son muy mundanos, así pensaban, ¿no? Te medían lo largo del cabello a los hombres. En serio, y si llegaba y si te cubría el último vello, te llegaba a la mitad de la oreja o algo así, creo, ya era mundano. ¿Y dónde viene eso? Yo no veo en la ley ninguna parte en la Biblia que dijera que son de cierta manera, ¿no? Sin embargo, inventan una doctrina humana creyendo que eso ya es la nueva ley de Dios. Dices, ¿de dónde la sacaste? La ley es absoluta. Yo estaba leyendo ayer los 613 mandamientos, me los empecé, inclusive aquí le traigo la lista. Casi la mitad de los 613 ya no aplican a nosotros, ya no aplican a partir de hace como 50 años para acá.
porque muchos de ellos son de leyes agrícolas, de cómo comportarse en el campo, etcétera, ¿no? Y si hacen un estudio económico mundial, como a mediados del siglo pasado, más o menos como a mediados del siglo pasado, el 80% de la humanidad se dedicaba a trabajar en el campo y solo el 20% trabajaba en servicios, oficinas, políticos, abogados, médicos, lo que tú quieras. A partir de mediados más o menos del siglo pasado se cambió y a hoy es que el 80% se dedican a servicios y solo el 20% se dedican al campo. Entonces muchos no aplican, porque ¿cuántos de aquí se dedican al campo? Levanten la mano. Pues ninguno, ¿verdad? Si estuviéramos ahorita en 1945, les dijera cuántos se dedican al campo y el 80% iban a levantar la mano. Ese es un paréntesis económico. Yo después de haber estudiado digo, qué bueno que estudian, ¿verdad? Pero no pongan su fe en sus profesiones porque no va a funcionar. Solo el 20% de los que estudian profesiones van a salir adelante. El otro 80% no, porque no lo digo yo, así lo dicen las leyes económicas, ¿no? Por eso es que dicen, ¡ay, no hay trabajo! No, porque hay 5 veces más oferta de profesiones de las que se necesitan. Así se los digo como paréntesis. Entonces leía la ley y decía que como todos, la Biblia es muy consciente, o el Señor es muy consciente de la actividad humana. Decía, cuando estés en el campo haz esto, cuando estés en el campo haz esto, no hagas acá, no hagas allá. Y muchas de las cosas ya no aplican a nuestra vida. Y es muy fácil descartar toda la ley porque dices, ay, la mitad de la ley ya no aplica. No, pues ya no aplica, pero no significa que las demás no. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí son sacerdotes, levitas, que vienen del linaje de Aarón y que viven cerca del templo de Jerusalén? Perdón, no hay ni templo, entonces no aplica. Sin embargo, lo demás no ha sido descartado. Ayer que leía los 613 me quedé en la parte de la alimentación. Y había una parte que yo no había visto, porque el otro día estaba viendo cómo la gente comía cucarachas, comía grillos. Y la Biblia dice que no los comas, y está bien específico. Dice, no comerás no comerás ningún tipo de insecto, ni voladores, ni nada que se arrastra en la tierra. Y yo estaba, miran, qué interesante, ¿no? Porque ya lo consideran así algo muy, ¿cómo se dice? Una comida muy fina. A los franceses les gusta comer escargot. ¿Sí saben lo que es el escargot? Caracoles. Yo los veo y me dan ganas de pisarlos. O echarles sal. Cuando era niño les echaba sal. Era bien cruel con los caracoles, ¿verdad? Pero bueno, era niño. ¿Qué esperaban de un niño de 10 años, 9 años? Sin embargo, vemos la Biblia y dice, no, ya cambió. Es que ya todo fue descartado. En ninguna parte dice. Fíjense, lo curioso de la Biblia, en la palabra en Ezequiel 33:11, la Biblia nos dice que Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Pero veamos Ezequiel 33:11. ¿Lo tienes ahí arriba? No, ¿verdad? Lo voy a buscar aquí para no estarme volteando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel. Hoy. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que volvamos a los caminos de Él. No para juzgarnos por ser impíos. El hombre quiere, con su hijo, ¿qué quiere hacer? Quiere lo bueno para su hijo o lo malo. Una vez les conté, hace tiempo atrás les conté la historia de un padre que tenía un hijo muy chiqueado, muy mal acostumbrado, que lo hizo pasar por una serie de pruebas para educarle sobre la vida, ¿no? En México hicieron una película de eso que se llama Nosotros los Nobles. Algo parecido, ¿ya la vieron? Muchas groserías y todo pero la lección es la correcta. Eso que hizo el papá cuando los vio que estaban muy descarriados los hijos. Les trató de enseñar una lección. ¿Por qué? Le dice al final, dice, ¿por qué quería? Dice, yo quería el bien para ustedes, porque ya estaban muy mal. De la misma manera, nuestro Padre quiere el bien para nosotros. Dice que quiere que nos volvamos de nuestro camino. La Biblia dice
que todo lo que fue escrito en tiempos pasados es para nuestra enseñanza. ¿Sí? La Biblia no se... equivocadamente, y yo lo he mencionado muchas veces aquí, la manera en que dividieron la Biblia es que le llaman el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? El otro día veía a una mujer que es guatemalteca, creo, que anda por ahí predicando las virtudes del capitalismo, y no me acuerdo cómo se llama, Gloria Sánchez, algo así, una güerita que le tira mucho al gobierno y todo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama. Que tiene su lado, como dice la Biblia, retener lo bueno y desechar lo malo. Tiene su lado correcto de lo que dice, pero estaba haciendo una crítica de la Biblia. Dice, es que en una parte dice que al que vas a condenar y matar al que peca, y en otra dice que si alguien te traiciona, que le pongas la otra mejilla. ¿Se contradice la Biblia? No se contradice, estás leyendo dos partes diferentes. Entonces le confunde el hombre diciendo el antiguo, que ya pasó, y el nuevo, que es el correcto. No, el antiguo nunca dejó de ser antiguo, inclusive la Biblia nunca se separa así. Si consiguen una Biblia, que lo que se llama la Biblia ortodoxa judía, dice Tanakh y Nuevo Pacto. ¿Sí? Y dentro del Tanakh, las dos partes, el Tanakh es lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, que se llama, es la parte donde tienes el Tanakh, y hay una parte donde viene en el Tanakh. Hagan en cuenta que sacas la parte de la ceremonial y de sacrificios, la pones a un lado, y agarras el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto y lo metes ahí. O sea, el sacrificio de animales, el templo y todo eso va para un lado. Espérame, esto lo hacemos por un lado, como dijo el Señor, y metes la parte del Nuevo Pacto, que es el sacrificio del Señor Jesús, y lo insertas ahí. Eso es lo que es la Biblia en sí. Entonces, equivocadamente el hombre dice, el Antiguo Testamento ya quedó atrás, ahora vivimos en el Nuevo. Y les he enseñado numerosas partes en la Biblia donde habla en el Nuevo Testamento cosas que creemos que son palabra de Saúl y de Pedro y de Jesús, que dicen, mira, está dándonos nueva revelación. Nada de eso es nueva revelación, todo viene en el Tanakh, todo viene en el Antiguo Testamento. Entonces, si la Biblia nos dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados es para nuestra enseñanza, cuando el Señor Jesús muere y asciende al cielo y nos trae ese nuevo pacto significa ya no ocupas animales para ser perdonado. Sin embargo, lo demás del Antiguo Testamento, por decirle así, del Tanakh, el resto de la ley, no se invalidó, nada más esa parte. Y fíjense, en el tiempo exacto, les he contado yo la historia que viene, o un cuento que viene en el Talmud. ¿Sí conocen el Talmud? Lo repito, el Talmud es un libro que hicieron los rabinos y que fue compilado, que es como una reseña del Tanakh, ¿no? Y tienen toda su doctrina ahí los ortodoxos judíos. Pero dicen que en una parte del Talmud habla sobre cómo cuando hacían el sacrificio de la Pascua, amarraban, entre varias de las pruebas, amarraban un listón en la puerta del templo, y si era acepto el sacrificio del Señor, el listón cambiaba de color, cambiaba de rojo a blanco. Esa era la prueba, siempre cambiaba. ¿Sí? Suena como algo así como de cuentos, pero así como del Señor de los Anillos. No, sí, eso sí pasaba, cambiaba. Pero en el mismo Talmud dice que después de que murió Jesús en el año 33, después de su nacimiento aproximadamente, siempre que hacían esa prueba del amarrar el listón en el templo y hacían el sacrificio para el perdón de pecados, ya el listón ya no cambió de color durante todo el tiempo hasta la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque ya no era necesario un sacrificio animal. Eso es lo que sucedió con esa prueba. Lo mismo, el mismo Talmud lo dice. Entonces, ¿qué significa? Como veíamos la semana pasada, el amor de Dios fue expresado ¿de qué manera? Habiendo mandado a su Hijo para que muera por nuestros pecados. Sin embargo, nunca nos excluyó de seguir la ley. La Biblia dice que retornad de nuestros malos caminos porque habemos de morir. Lo acabamos de leer en Ezequiel 33:11. ¿Y cómo vamos a regresar? Ayer que estaba estudiando yo
la continuación de la lección me puse yo a investigar por fuera de todo el tema y me quedé impresionado de varias partes que vienen en la Biblia que a veces nosotros no las ligamos a lo que está pasando hoy en día, especialmente lo que está pasando en México, ¿no? O lo que pasa en toda Latinoamérica. Yo creo que ya en todo el planeta, ¿no? Porque pasó ya en Italia la semana pasada, les comenté la semana antepasada. Eligieron a un socialista porque ya los italianos estaban hartos también de que la pobreza y que la desigualdad. Eligieron a un socialista que les prometió el cielo y las estrellas y la economía de Italia se fue para abajo, el euro cayó y todo. Porque ya hay un descontento en el ser humano sobre cómo está el mundo. Y a veces toman decisiones arrebatadas, ya estamos hartos de esto, vamos por este camino. Pero es que no entienden que el camino correcto que deben de tomar es regresar al Señor y a su ley. Si leen los 613 mandamientos, yo me estaba leyendo ayer, dije, ¿cómo sería diferente nuestro país si el gobierno, en vez de que tuviera las 20 y tantas mil, no sé cuántas leyes tiene México, 20 y tantas mil, y luego tiene una constitución una estatal que tiene 118 artículos, ya no sé cuántos tiene porque ponen y quitan, y luego tienes la federal, y luego tienes el reglamento municipal y está atascado de leyes. Y luego llegan los candidatos y dicen, vamos a crear una ley. No andes creando leyes, nadie se las sabe todas. Sí, nadie se las sabe todas. Les preguntan a los diputados el otro día vi un video de cuántos artículos tiene la Constitución a los diputados federales, ninguno supo cuántos eran. No, pues que es un montón, ya no sabes qué hacer. Sin embargo, la Biblia es bien sencilla. Si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, seguimos todos esos lineamientos, no va a haber ni un solo problema. Hace rato leía, mi papá decía, dale tributo al que merece el tributo, impuesto al que le tienes que pagar su impuesto, al que le debes, págale. ¿Cómo fuera sencilla la vida si nosotros siguiéramos esos lineamientos? Sí, de las dos partes. Entre los 613 mandamientos dice que no le puedes prestar dinero a tu hermano y cobrarle intereses. Puedes hacerlo, dice, con el extranjero, pero no con tu hermano. Con el extranjero, obviamente, porque va a llegar y no sabes de dónde viene, cómo viene, qué va a hacer, cuáles son sus intenciones, pero tu hermano lo conoces, está a un lado de ti. No, Alberto, no, a ese hermano no. Sí, Alberto, cuando te pide dinero, que no me cobres intereses, dice la Biblia, por favor. Pero qué diferente sería, ¿no? De repente, ¿qué pasa? Se separan familias. Porque pide uno prestado, el otro no le paga y el otro me debes y no se te olvida de cuando éramos niños, pues me debías porque me hiciste esto. ¿Cómo complica la vida el ser humano? ¿Cómo se complica? Pero la Biblia dice que debemos de regresar al arrepentimiento. Dice 1 de Pedro 2:25. Vamos a continuar con la palabra como dice. Fíjense, 1 de Pedro simplemente está repitiendo lo que viene esto es una de las cosas que decía en el Antiguo Testamento los profetas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es ese pastor y obispo de nuestras almas? Es nuestro Señor Jesús. Fíjense, los judíos mesiánicos le llaman no nada más el Señor Jesús, le llaman el Salvador, el Redentor. Le llaman también nuestro hermano mayor. Porque es fácil relacionarse, o es más fácil relacionarse con el Señor Jesús cuando lo vemos como nuestro hermano mayor también. No solo como aquel que se murió por nuestros pecados o siendo Dios, sino en la tierra, en la carne, lo veían como su hermano mayor. ¿Y qué sucede en las familias? Hay ciertas familias donde el hermano mayor a veces tiene que asumir toda la responsabilidad porque no están los padres, ¿no? Cuando se iban mis papás, salían a algún lugar, ¿a quién creen que le dejaban la responsabilidad de la casa? Al hermano mayor. ¿Ustedes creen que me hacían caso? No, pero me dejaban a mí Se iban mis papás, ¿cuánto tiempo se van a ir a No, pues se van a las 8 y vamos a regresar como a las 12. Y el Alberto como a los 5 minutos ya estaba en la puerta, ¿verdad? Y Pablo no, Pablo era peor, Pablo. Pero luego ¿qué dice la Biblia qué hacen los judíos ortodoxos? Dicen, veían al Señor, o los mesiánicos, ven al Señor como nuestro hermano mayor, porque es el ejemplo a seguir.
Por eso le llama nuestro pastor obispo de nuestras almas. Así lo veía, no nada más como redentor, sino también los apóstoles los veían como un hermano mayor. Le llamaban maestro, le llamaban rabí, porque era el ejemplo a seguir, era el pastor de ellos. Entonces, esa actitud que tiene el Señor Jesús, si nosotros vemos al mundo de acuerdo, por medio de sus ojos, nosotros podemos darnos cuenta que las cosas deben de ser muy diferentes y debemos de arrepentirnos. El Señor Jesús era muy paciente con aquellos que pecaban, ¿verdad? Le traían a alguien que pecaba, lo traían a condenarlo o a condenarla. Mira, fulano hizo esto, mira, mengano esto. Le mostraba misericordia, y siempre las palabras que más resonaban, fíjense, entre aquellos que más se repiten sobre la tolerancia del Señor Jesús, era que le decía a X o Y persona, le decía: ve y no peques más. Pero ¿cómo iban a medir si había pecado o no? Vamos a leer primera de Juan, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Fíjense cómo dice en el Nuevo Testamento. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Por eso les decía cuando me decía en la preparatoria: no, que la música está muy fuerte y es mundana, que fulano pantalón o los shorts o el corte de pelo, el color de no sé qué del cabello, y que si en mis tiempos era que todos los que vivíamos en la playa se ponían algo que se llamaba sanin o champú de manzanilla, y todos lo querían traer güero. No sé si hoy lo hacen, ya no lo hacen hoy, ¿verdad? ¿Si todavía lo hacen? No. Qué bueno. Pero no lo podíamos traer, no, es que ya es pecado. Si surfeabas era pecado. Todo lo veían. Y yo de veras qué ahogado. Ibas a la iglesia de ellos y no había ningún joven, era puro viejito. Porque inventaban la ley y decían que era pecado. Yo creo que nunca leyeron esta parte donde decía ¿cómo defines el pecado? La infracción de la ley. Ok, si es la infracción de la ley, ¿dónde dice que si le subo mucho al estéreo de mi carro ya es pecado? Tal vez sea molesto, ¿verdad? Como cuando el vecino tiene la banda a las 2 de la mañana y no respeta al otro vecino. La ley dice que se tiene que callar a las 9 de la noche. La ley mexicana dice. Y la ley dice que si no se calla le echas a la policía. Y la ley dice que si no le hace caso al policía, que se lo llevan a la cárcel y lo multan. Así dice la ley. Cuando yo leí esa parte de la ley, mi vecina dejó de hacer fiestas a las 3 de la mañana. Porque ya conocía la ley. Y yo le estaba diciendo: estás infringiendo la ley. Por eso está escrita. Entonces, si nosotros queremos regresar a los caminos del Señor, tenemos que empezar por regresar a conocer lo que es la ley de Dios y a seguirla. Pero interesantemente, no nos gusta. La Biblia dice, sin embargo, que el sabio ama la reprensión. La persona que es sabia, que es inteligente, ama la reprensión. Y una vez leí un libro hace tiempo atrás de una hermana, se llama Dani Johnson. Yo bien poquito la han de conocer. Estaba leyendo, me llamó mucho la atención de los primeros capítulos. Era una mujer que pasó por todo, era cristiana, y si les contara su vida, pues se van a quedar pobres. Lo peor que le podía haber pasado en la iglesia le pasó, ¿verdad? Pero me llamaba la atención, dice que cuando ella quiso empezar a salir adelante, dice que ella fue a una reunión de empresarios porque ella quería ser empresaria. Y estaba hablando había una junta y ella estaba sentada a un ladito y dice: yo estaba empezando, yo no tenía un quinto, dice. Y yo cuando empezaron a opinar, yo quise meter mi opinión. Y eran personas que eran multimillonarias. Dice que cuando ella empezó a opinar, la persona que la llevó le pega en la mesa, ¡paz!, le dice que se calle. Dice: cállate. Pero es que no estoy de acuerdo. Y dice: mira, todos estos que ven aquí tienen una fortuna acumulada de más de $500 millones. Tú no tienes ni 2. Dice: cuando tú tengas lo que ellos tienen, tu opinión va a ser válida.
Porque ¿cómo les vas a decir a ellos que hicieron una fortuna cómo debe de ganarse dinero cuando tú no has ganado nada? Y dice ella, lo que me gustó, dice, o la actitud de ella era, ¿sabes qué? Sí, entendí que yo debo de aprender. ¿Sí? Y ahora ella es de ese grupito ella. Sin embargo, decía, la Biblia dice que al sabio acepta o ama la reprensión, porque la reprensión nos corrige y nos lleva en el mejor camino. Dice la Biblia que todo aquel que ama es engendrado de Jehová y conoce a Jehová. Aquel que ama. Entonces la actitud del hombre debe ser amor en la forma en que actuamos. De repente veo a mis hermanos, que uno que otro que anda a veces faltan, pero que veo de repente en el Facebook como que van a un orfanatorio y que van a fulano lugar y llevan despensa y que ayudan. Y digo, qué bueno, esa es la actitud que busca el Señor. Pues luego dicen, ¿por qué los recompensa tanto? Pues precisamente porque el Señor eso es lo que busca en el hombre. Esa actitud de amor, esa paciencia, no para estarnos castigando. El que castiga es Él, no nosotros. Sin embargo, la Biblia dice, en Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama disciplina con diligencia. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces la Biblia nos está llamando continuamente a arrepentirnos. A veces suena como que ya repetitivo, ¿no les pasa? Que de repente está uno sentado allá y se sube la hermana Vita y nos llama arrepentimiento. ¿No les suena a veces repetitivo? ¿No les ha sonado que otra vez en domingo, otra vez nos está diciendo arrepentirnos? El día que ya no se van a arrepentir es cuando estén en el cielo. Ahí ya no se van a arrepentir. Pero el que no se arrepiente y se va al infierno, les apuesto que está bien arrepentido. ¿Sí recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Sí se acuerdan de esa historia? Que estaba en el infierno y que se arrepintió de no haber obedecido. Y que le dice le dice a su señor, le dice, dígale a toda mi familia que no quiero que caigan aquí en este mismo lugar, que es horrible. Él sí se arrepintió de no haberse arrepentido. Entonces yo prefiero no arrepentirme de haberme arrepentido. La Biblia dice que esperad y declarar, esperadme, dice Jehová, hasta el día que yo me levante. Un día se va a levantar el Señor y va a levantarnos a nosotros. Dice la Biblia que unos para gloria eterna, y otros para vergüenza perpetua. La vergüenza perpetua se define como el infierno. Pero dice el Señor también, dice, por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Dice que muchos van a ser desgajados por incredulidad. Ahora hay que tocar un punto importante aquí sobre la ley. La Biblia no nos llama a ser ortodoxos, y hay muchas cosas en la Biblia, o que no vienen en la Biblia, que hacen pasar por ley. El Señor Jesús condenaba eso. Dice que ha convertido la tradición de hombres en ley. Por eso es muy importante no dejarnos guiar por la opinión de una persona sobre lo que son los estatutos bíblicos. Como yo les decía, cuando iba a la escuela, en la prepa, eran bautistas, ellos consideraban su opinión como una ley. Sin embargo, tu opinión, era para decirle a los viejitos que estaban ahí, tu opinión no es ley. Yo respeto que no te guste, está bien. Si yo estoy en tu casa y a ti no te gusta que yo le suba mucho a mi música, yo voy a respetar tu casa. Pero no me digas y me impongas tu opinión como doctrina. Por eso es muy importante siempre estar al tanto de lo que dice la Biblia. Por eso es que no podemos nosotros escuchar a predicadores o cualquier predicador que dice que su opinión es una revelación que me dio el Señor de cómo son las cosas ahora. La semana pasada, creo, no me acuerdo cuándo estaban hablando sobre las deudas, ¿no? De que no se endeuden, hermanos, porque puede venir una crisis. Y yo les estaba contando, no me acuerdo quién hay atrás de broma, les estaba contando que había una señora que antes venía aquí, que ya de repente hablan nada más por hablar, no saben lo que dicen, ¿no? Estaba su hijo ahí, pues todo deprimido porque tenía que pagar varias tarjetas de crédito.
y andaba todo estresado porque ya no sabía. En aquel entonces podía sacar de una tarjeta para pagar otra y se la pasaba jineteando las tarjetas, ¿sí? Pero llega un punto en el que los intereses te comen y ya, pues ya no puedes estar jineteando de una a otra. Entonces estábamos platicando, estábamos en la cocina y estaba esta persona, no, hombre, las tarjetas, ya no me la acabo. Y le dice, deberías de romperlas todas, la Biblia dice que solo tendrás una tarjeta de crédito. Y nos empezamos a reír. Yo me andaba cayendo en el piso de la risa. ¿Dónde dice que la Biblia que tendrás solo una tarjeta de crédito? Digo yo, Jehová. ¿Dónde dice eso, Pero dice, sí, salió de repente con esa. Es que la Biblia dice que ¿dónde dice que tendrás solo una tarjeta? Pero sacó se la sacó así como cuando los están jugando póker y se sacan la carta de la manga. Y nos estábamos muriendo de la risa. No enfrente de ella. Ya después cuando se fue nos andábamos muriendo de la risa porque digo, ¿dónde dice que la Biblia que te...? Pero luego de repente imponen su opinión. Es la verdad, la Biblia no dice que tendrás una tarjeta de crédito. Dice que no te endeudes. Pero no dice que no tendrás una... Pero ya convirtió en doctrina su opinión. Es como me pasaba con los viejitos, de repente su doctrina la opinión, o en la otra iglesia su doctrina la opinión. Porque me acuerdo, en la iglesia donde crecí, la batería era pecado. Yo me siento en el pecado todos los domingos, de acuerdo a ellos. Era pecado, en serio. Los tamborazos estruendosos del rock and roll. Y luego no le decían batería, le decían los tambores, los tamborazos. La niña de Ricky el otro día llega y me dice, yo quiero tocar el pum pum. Súbete el pum pum, pégale. Es como la inocencia del niño. Ellos ven un pum pum, los adultos ven un pecador ahí sentado pegando tamborazos. Años después, cuando veían que no pasaba nada con la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y un teclado, empezaron a poner batería, teclado y guitarra eléctrica y bajo. Pero al principio era un órgano, era una viejita tocando un órgano. Y yo decía, ahorita va a salir Drácula porque es la música que tocaba en las películas. Tenían unas pipotas y bueno, pues uno de joven, de adolescente le gustan los otros instrumentos, ¿no? Así crecimos, y no, ese es del diablo. ¿Dónde dice no tocará la batería? En la Biblia dice que los címbalos, yo les he dicho, tengo más címbalos que tambores y toco más címbalos que los tambores, y la Biblia dice que le pegues con címbalos resonantes y que hagan ruido. Cuando le dices eso, se quedaron, sí es cierto, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? La opinión de uno lo convertían en ley. Entonces, si nosotros nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados y regresamos al Señor de acuerdo a su ley, no a la opinión de alguien. Si a alguien no le gusta tu corte de pelo, no es que sea pecado, es que no le gusta. Si a alguien no le gusta tu camisa, no es que sea pecado, sino que no le gusta. Eso no es la ley. Estaba viendo ayer una película de Adam Sandler, ¿sí lo conocen? Y al final de la película se casan, ¿no? Y tenía una tradicional boda judía y estaba una banda tocando. Y yo me acuerdo las bodas cristianas anteriores en aquellos tiempos no había ni música en la boda. Cuando llegaba a ir a una boda no había nada, ponían una grabadora y una señora cantando como ópera, himnos, y yo decía, qué aburridas fiestas. Y yo veo las bodas a las que el Señor Jesús atendía y todo eso, y eran un relajo, y dice la Biblia que duraban días en la fiesta. Y yo veía la película ayer y me dijo, así son las bodas, qué bonita tradición trae. En la Biblia dice que te diviertas, inclusive dentro de la ley, si leen la ley, dice que en el sábado no trabajes, que descanses y que te diviertas. No quiere decir que el viernes en la noche se vayan al Frogs o algo así, o al Baby Rock, a eso no se refería. Como que agarraron por ahí, ¿verdad? Es que el viernes en la noche es Shabbat, y pero no habla de esa manera, sino de que la uses para tu recreación. Qué parte tan bonita de la Biblia que dice que lo usemos, ¿no? Pero fíjense, curiosamente, el Señor Jesús decía algo muy interesante sobre la ley.
Primero vamos a leer Santiago 1:17. Cuando hablamos ya del amor y de lo que habla sobre la ley del Señor, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno dice que viene del Señor. Cuando leía en papá hace ratito que venía en Crónicas, dice: si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo que invoca mi nombre se arrepiente de sus pecados, escucharé sus oraciones, le sanaré sus tierras, etcétera. Si queremos nosotros que México cambie su pueblo, tiene que arrepentirse. Por eso no cambia México, y no va a cambiar hasta que el mexicano se arrepienta. Y cuando se arrepiente, todo lo bueno va a descender sobre nuestro país. Les voy a dar así un paréntesis sobre una nación que gracias a mi hija que está allá atrás, Joy, y luego Joy dice: otra vez vas a mencionar. Es súper fan de los coreanos. Y estaba leyendo yo sobre Corea. Y ustedes saben que en Corea más de la tercera parte de los coreanos son cristianos protestantes. Más de la tercera parte. Sí, son más cristianos que en Estados Unidos y que en México. Entre ellos China ya está creciendo. Solamente el 2% de la población de Corea es pobre. El 2%. México es el 50%. En Estados Unidos es el 25% de la población. En Estados Unidos 25% de su población es pobre. Tiene más de 50 millones de pobres Estados Unidos. Tiene más de 50 millones México. Sin embargo, aquellos tienen 300,000 habitantes. Acá tenemos 120 millones y allá 300 millones. En Corea del Sur, el 2%, y de ese 2%, la mitad, o sea, el 1%, son pobres nada más porque son mayores de edad que ya no tienen trabajo, que ya están en edad de jubilación y que sus hijos se murieron, no pueden ayudarlos, y como el gobierno no regala dinero allá, como nunca debería de regalar, y no regala, son gente que viven en la pobreza, pero es el 1%. Y estaba leyendo yo la historia de cómo creció el cristianismo. El cristianismo creció desde hace siglos atrás, pero se disparó después de la guerra de Corea, cuando muchos misioneros americanos fueron para allá a predicar el evangelio. Se disparó. Y si ustedes leen sobre la nación, cómo busca el Señor, la iglesia más grande del mundo está ahí, que es la iglesia de Paul Yonggi Cho, o era la iglesia que él ya se retiró, o ya se murió, no me acuerdo. Es un señor ya muy mayor. Era la iglesia más grande del mundo. Tenía servicio todos los días a toda hora porque no cabían. No sé cuántos millones eran de su congregación, o cientos de miles eran en su congregación. Lo dicen, ¿por qué? Porque esa nación regresó a los estatutos bíblicos. Entonces, cuando regresan, la Biblia dice: todo va a venir del cielo. Porque el que dice 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquella persona que se dice que conoce al Señor, dice, y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y esa verdad no está en él. Y el amor se va a disipar del ser humano cuando guardas los mandamientos. Porque entre los mandamientos les decía, ¿qué dice sobre lo agrícola? Entre los mandamientos dice que si tú estás cosechando y se te cae algo al piso, no lo levantes. ¿Cómo le llamaban aquí en México? Tenía una palabra cuando dejabas las obras en el campo. Ya se me olvidó la palabra que se usaba. Y había una ¿cómo se decía? Parte de la cultura de los agrícolas en México hace mucho. Ahorita ya no dejan nada, hasta escarban, yo creo, para sacar a ver qué encuentran más, ¿verdad? Pero antes era una actitud bíblica que dice que si se te caía algo, no lo recojas. Y los pobres entraban después de la cuadrilla de cosecha, entraban los pobres y todo lo que sobraba era para ellos. Es una ley. Dice darle a los pobres y ayudarlos. Luego dices, Señor, ¿me vas a bendecir? Dice que si ayudas a los pobres, Él te va a bendecir más. Pero ¿qué pasa? No ayudamos a los pobres, no hay bendición. Y entre ellos están los ancianos. Por eso dice la Biblia, dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso.
Son 613, de los cuales como 200 y fracción ya no aplican. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay muchas cosas. No vivimos en la tierra, estamos en México, entonces cosas que no aplican, porque es México, no es Israel. Ya los sacrificios ya son diferentes, Yom Kippur, la Pascua, todo es muy diferente. Sin embargo, lo demás sí estamos obligados a guardarlo. Y fíjense, el Señor Jesús, dentro de eso, decía en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice, Juan 14:15 dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Ponle Juan 14:15. Pasó, amigo, estás muy lento. A ver, Roberto, ¿dónde está Roberto? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense cómo el Señor también guarda los mandamientos con respecto a nosotros. Porque Él, dentro de su ley, de sus mandamientos, es traer juicio al pecador o al inicuo. Pero también dentro de eso existe la misericordia. Igual que la ley que nos dio de Moisés. Igualito. Y esos son los mandamientos de los que habla el Señor Jesús. Dice mis mandamientos porque Él estuvo ahí. Él es el que se los dio a Moisés. Porque el Padre no se manifestaba en la tierra. El que se manifestaba era el Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús, dice, guardas mis mandamientos. Él se los dio al hombre. Entonces no hay ningún descarto de los mandamientos del Señor. En ningún momento los dejó los echó para un lado. Por eso es que ven a los muchachos que crecen los que van a escuela hebrea, lo que más se aprenden son los 613 mandamientos. Y se los saben de memoria y tratan de vivir de acuerdo a eso. Pero fíjense, si nos vamos más adelante, en el versículo 21, el Señor Jesús dice algo bien interesante. Al versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos vamos también a Juan 15:10. Y volvemos a ver todo lo que es el amor. Dice, si guardas mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nos vamos a la carta a los Romanos. Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Se me perdió el versículo que traía aquí escrito, se me cuatrapeó aquí en Juan también habla, ya se me perdió el versículo. Donde habla que si guardamos sus mandamientos, los perdí, lo tenía como extra. Dice que si guardamos su mandamiento o su ley, todo lo que le pidamos al Padre, todo nos será dado. ¿Qué pasa con el ser humano cuando dice, no, es que no estoy recibiendo X o Y bendición? Porque no estás guardando, siguiendo los mandamientos. Ese es el problema. Por eso es que no hay bendición a veces en casas o en naciones, porque no guardan sus mandamientos. Y luego le piden a Dios, no contesta. Es que no contesta, porque hay una condición. Dice que el que guarda sus mandamientos, dice, si guardas mis mandamientos, todo lo que le pidieres al Padre te será dado. Todo. Hay veces ay Señor, ocupo sanidad y no me sano, o no salgo de esta, o no pasa esto, o no pasa aquello, porque no está siguiendo sus mandamientos.
Y los mandamientos son precisamente como dice ahí, el amor es, como dice el Señor Jesús, o bueno, el Señor Jesús estaba repitiendo lo que venía ya en la Torá o en los tiempos de Moisés, que era el resumen de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y al Señor también, ¿verdad? Pero estamos en la parte del prójimo. Dice, el cumplimiento de la ley es el amor, amar a tu prójimo. Y todo lo que hacemos debe de ser de acuerdo a eso. El amor no es el sentimiento que tiene el hombre en un momento, que siente bonito. Sí, porque hay veces que estás enojado. Y a veces reaccionamos en enojo. Dice la Biblia, airarse, pero no pecar. ¿Y cómo sería pecar? Violar la ley. Te puedes enojar. No dice que no te enojes, pero en el enojo no violes la ley. Eso es donde está la parte interesante y es difícil. Y si nos llama el Señor al arrepentimiento, nos dice, ¿cómo nos arrepentimos? Regresando a esa parte. Cuando se convoque o cuando se convoca al próximo domingo, o que se convoca el próximo domingo a ayunar y a orar por nuestra nación, pues, ¿cuál sería el recurso el camino correcto que deberíamos de tomar? ¿Cuál es el camino que tomaríamos? ¿Pedirle al Señor simplemente para que nos dé un buen gobernante? ¿O pedirle para que se arrepienta México? El problema de México es su idolatría. Entre la ley que les mencionaba, que leí ayer, la parte más grande que aplica hoy en día, fuera de lo que son la parte civil, que de los jueces y que de los campos, etcétera, la parte más grande que viene en la ley habla de la idolatría. Y le pone, yo se las puedo leer, aquí lo tengo, lo guardé, pero son muchísimos mandamientos. Y es lo que más afecta a la tierra, la idolatría. El Señor sacó a su pueblo de la tierra porque la estaba echando a perder por idolatría. Y porque violaba la ley. Le decía, dejas las tierras descansar, no las dejaba descansar. Les decía, no robes a tu prójimo, no vendas en perpetuidad. No, muchas cosas que decía que no hicieran. Y las hacían. Se aprovechaban de su hermano, les cobraban intereses, les prestaban una tierra y al rato no se la querían regresar, que suele suceder muy a menudo. Vendían algo en mala fe, etcétera, o compraban algo en mala fe, no pagaban, etcétera, y el Señor los castigaba. Entonces nosotros decimos, ay, que quiero que México cambie. Tienes que cambiar tú primero. ¿Y cómo vamos a cambiar? Orando en arrepentimiento. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Señor. Y fíjense, yo le platicaba, como estaban las cosas, platicaba el otro día con mis papás sobre eso. Fue de donde le mencioné a mi papá yo el versículo. Estábamos platicando el versículo de que si mi pueblo, que invoca mi nombre, le dije, algo bien interesante que sucede con el creyente, o aquellos que por lo menos tienen el deseo, el afán, la intención, la voluntad de seguir la ley de Dios. No aquellos que nada más le dicen, alá, están predicando, sí, y el domingo en la tarde ya se les olvidó y siguen diciendo, ay, es que eso no aplica a mí, ay, es que eso no, ay, es que eso no. Si sigues haciendo ay, es que eso no aplica a mí, no, entonces no estás entendiendo nada de lo que se predica aquí. ¿Sí? Si se van diciendo, ay, es que eso no me aplica, es que eso es para fulano, no, todo es todo. La Constitución mexicana aplica a todos los mexicanos, no a unos y a otros. Entonces le estaba platicando, estaba comentándole yo sobre el hecho, y le decía yo, fíjate, la Biblia dice que no importa el gobernante que tengamos, puede ser el más malo, el más bueno, pero a sus hijos, dice que si sus hijos invocan su nombre, se arrepintieran, dice, ellos van a ser bendecidos. Se puede estar destruyendo el mundo alrededor. Y ese es uno de los versículos que me apareció tengo ¿cómo se llama? La Biblia me pone, la Biblia electrónica me da versículos cada diario para leer, ¿no? Uno de los versículos que me salió ayer era precisamente, dice que el Señor dice que aunque se esté destruyendo todo alrededor y estés caminando por lo peor, y dice, Él te va a guardar y te va a cuidar. A mí no me preocupa quién quede, me preocupa por el resto, porque amo mi país. Pero a mi futuro no depende de ningún gobernante. Sin embargo,
sí amo mi país. Tenemos las mejores playas, ¿verdad? Tenemos el mejor clima. Tenemos gente muy buena, muy trabajadora, muy amable, generosa. México le abre las puertas a todo el mundo. Está lleno de chilenos, argentinos, brasileños, europeos, alemanes, ingleses. O sea, hay de todo aquí en México. Es un extraordinario país que tiene, lamentablemente, una cultura muy corrupta. Cultura, no gobierno, cultura. El gobierno no es corrupto. La cultura mexicana es corrupta, por eso el gobierno es corrupto. Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestro país, debemos de arrepentirnos de eso. Y fíjense, habla de estatutos de corrupción en la Biblia sobre los 613 mandamientos. ¿Y qué hacerles a los corruptos? ¿Saben lo que les hacen en Corea? Que les hablaba de Corea. Allá no que fulano era primer ministro, que ese va a la cárcel. Robó, tú no tienes ninguna prórroga, ni perdón, vas a la cárcel. A este pastor Paul Yonggi Cho, que les dije, lo condenaron a porque agarró del dinero de la iglesia. Ya se imaginan, con cientos de miles de miembros, agarró dinero y lo invirtió en no sé qué, y pues se enojaron unos, lo demandaron y lo encontraron culpable al hijo. Él dijo, yo tomo la responsabilidad porque yo soy el pastor principal, pero el hijo no sé qué hizo con el dinero y bla bla bla. Y él tuvo que pagar, tuvo que ir a la cárcel por utilizar dinero, malversación de fondos de la iglesia. Tuvo que cumplir con la ley. La iglesia más grande del mundo, lo obligaron al pastor a cumplir con la ley. Y eso es lo que hace una mejor sociedad, y eso es amor. Amor es hacer las cosas bien, hacer las cosas a favor de su prójimo. Cuando vean a un hermano necesitado, ayúdenlo. ¿Cuántos ayudan a su hermano? Bien poquitos amenes. Si lo ven necesitado, ayúdenlo. Si lo ven enfermo, oren por él. Pero para nosotros poder cumplir la ley, dicen por ahí, uno no cumple la ley porque está obligado, o sea, como de manera condenatoria, sino porque amas tanto al Señor Jesús que eso te motiva a quererla cumplir, porque Él es el que te la dio. Entonces, si Él es el que nos las dio y Él es con amor, nos dio su Hijo en sacrificio, el Padre nos dio a su Hijo, nos salvó, etcétera. ¿Qué es la reacción o cómo debemos de actuar de acuerdo a ese regalo? Siguiendo esos estatutos. Eso es el verdadero amor. No una emoción ni un sentimiento, porque al rato de repente, ¿cuántos de repente aman a sus hijos y al rato los quieren ahorcar? Nunca, ninguno. Todos sus hijos son unos angelitos. ¿Son angelitos? Díganme cómo lo hicieron, porque los míos son extraordinarias. Ya la Joy está, mira, me está tirando besos. Claro que sí, yo. Pero el amor busca el bien. El amor busca el apoyo a nuestro hermano. El amor busca seguir los estatutos de Dios. Y verán, hermanos, pónganlo en práctica. Pongan en práctica seguir la ley de Dios, verán cómo va a cambiar su vida. Yo no he conocido una persona que la siga, que se arrepiente de haberla seguido. Pero sí conozco gente que no la sigue y está arrepentida de todo lo malo que le va. Porque hay con ciertas cosas hay promesas. Y la ausencia de ser algo también es la ausencia de la promesa. Ni modo, así es, así lo condiciona el Señor. Y lean el Deuteronomio, fíjense, en los últimos capítulos de Deuteronomio lo habla. Entonces, con eso quiero terminar, hermanos. El amor de Dios está expresado en la muerte del Señor Jesús, manifiesto en la muerte del Señor Jesús. Conocemos cómo es la ley y debemos de nosotros seguir de acuerdo a ella. No la opinión del ser humano, como les decía. No es como los maestros que tuve o los que decían que la música está muy fuerte y ya es mundano. Sí, o que si vas al cine ya es del diablo, pero voy a ir a ver una película cristiana, bueno, es que déjame ver, empiezan a inventar ideas, ¿no? La Biblia nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de regirnos, y eso es lo que va a traer el beneficio. Le voy a dejar el tiempo a nuestra hermana que nos va a dirigir en oración, y recuerden que el próximo domingo venimos todos ayunados.